Capítulo 11. Catarata. Dr. Daniel Badosa, Carlos Argento. Objetivos. Después de completar la lectura del capítulo, el lector conocerá los mecanismos fisiopatológicos que producen la catarata, los síntomas que provocan las cataratas de acuerdo a su tipo, las causas de catarata secundaria, las claves para que el médico general la sospeche y el oftalmólogo la diagnostique, cuando debe operarse una catarata, los métodos quirúrgicos haciendo hincapié en las técnicas modernas mediante facoemulsificación, la corrección de la afaquia mediante la lente intraocular, las distintas anomalías congénitas y pediátricas del cristalino, en especial las cataratas congénitas y la ectopía cristaliniana. Catarata. Definición. El cristalino es una estructura transparente biconvexa cuyas funciones son refractar la luz y producir la acomodación para enfocar objetos a distancias diferentes. La catarata es la opacificación del cristalino. Nota clínica. Por definición, una catarata es una opacificación del cristalino, aun siendo muy pequeña, pero desde el punto de vista clínico es una opacidad que produce alteración significativa de las funciones visuales. Mecanismos de formación de la catarata. La actividad metabólica anormal de las fibras cristalinianas o ciertos agentes externos, como la energía radiante, generan radicales libres, que pueden producir polimerización y uniones cruzadas entre los lípidos y las proteínas. De esta manera, en el cristalino aumenta la cantidad de proteínas insolubles al agua. Estas proteínas se agregan para formar partículas de gran tamaño que dispersan la luz. Esta fracción proteica insoluble contiene una proteína cuya coloración varía en la gama del amarillo al marrón. La catarata es una causa muy frecuente de disminución visual en mayores de 60 años. Es la principal causa de ceguera curable del mundo en países subdesarrollados, en los que la padecen alrededor de 15 millones de personas que no tienen acceso al tratamiento. Actualmente, la recuperación de la visión perdida por catarata se realiza a través de una cirugía efectiva, la facoemulsificación, que es quizás el procedimiento quirúrgico más efectivo de toda la medicina. Repaso de la anatomía del cristalino. Como dijimos previamente, el cristalino es una estructura intraocular con forma de lente avascular, transparente y biconvexa. En el adulto posee un diámetro ecuatorial de 9 a 10 milímetros y anteroposterior de 4 a 4,5 milímetros. Está situado en el eje anteroposterior del ojo, por detrás del plano del iris y la pupila, y por delante de la cámara vítrea. Ver la figura 1.28. Consta de una estructura en capas. De anterior a posterior se encuentran la cápsula anterior, la capa de células epiteliales, la corteza y el núcleo, con sus tres capas, adulto, fetal y embrionario. Por detrás del núcleo observamos la corteza y la cápsula posterior, que es más delgada que la anterior. Figura 11.1. En esta figura 11.1 tenemos un corte biomicroscópico de la cámara anterior. Izquierda se observa un cristalino normal. Aquí, cristalino normal. Y a la derecha se señalan las estructuras del mismo. Núcleo adulto, núcleo infantil, núcleo fetal, núcleo embrionario. Cápsula, corteza, reflejo de la lámpara, córnea. Córnea. Nota clínica. Recordemos que en su parte posterior el cristalino no presenta capa de células epiteliales por delante de la cápsula posterior, debido a que éstas formaron las fibras primarias del mismo. La cápsula anterior es una membrana basal transparente y elástica, cuya cara posterior descansa directamente sobre la base de las células epiteliales anteriores y ecuatoriales que le dieron origen. La corteza y el núcleo están constituidos por fibras. Las fibras más recientes forman la corteza y compactan a las precedentes que van formando el núcleo de ubicación central.
De este modo, las fibras más antiguas son las más centrales, constituyendo los núcleos embrionario y fetal. Debido a la diferente longitud de las fibras, la unión de estas a nivel de la corteza se realiza en una zona y no en un punto, lo que origina las denominadas suturas anterior y posterior. La sutura anterior tiene forma de Y, mientras que la posterior tiene forma de Y invertida. El cristalino permanece suspendido en su posición merced a un sistema de fibrillas que van desde el cuerpo ciliar hasta su ecuador, denominado ligamento suspensorio o sónula de zinc. Ver la figura 1.28 y 1.29. En la figura 1.29 se muestra el esquema del cristalino. Acá tenemos la corteza, el polo anterior, núcleo, la cápsula, sónula y nada más. Figura 1.28 muestra el esquema de la V anterior, seno camerular, cristalino y sónula. Tenemos la córnea, la red trabecular, el conducto de Schlemm, la conjuntiva, esclerótica, pars plana del cuerpo ciliar, ora serrata. Tenemos el epitelio ciliar, músculo ciliar, procesos ciliares, músculo dilatador, capa pigmentada, esfínter muscular, iris. Cristalino. Efectos de la catarata en la visión. El cristalino de una persona menor de 40 años y hemetropeico, por lo tanto no tiene un vicio de refracción, permite que objetos situados a diferentes distancias se enfoquen correctamente en la retina. Esta capacidad se denomina acomodación y los mecanismos involucrados son la elasticidad del cristalino, las fibras sonulares y el músculo ciliar. Ver capítulo 1, Fisiología del cristalino. Luego de los 40 años, el cristalino empieza a perder la capacidad de aumentar su poder dióptrico durante la acomodación porque pierde elasticidad, por lo que el paciente pierde paulatinamente la capacidad de ver con claridad objetos cercanos, lo que constituye la presbicia. Ver capítulo 5. Cuando el cristalino se opacifica, los rayos de luz se dispersan y no se enfocan adecuadamente en la retina, produciéndose una imagen turbia. Figura 11.2. En la figura 11.2 se esquematiza la dispersión de la luz producida por la catarata que impide que se enfoque la imagen en la retina. Tenemos la esclera, nervio óptico, mácula, coroides, retina, rayos de dispersión de la luz, sónula, la córnea, catarata, este es el rayo de luz, iris, cuerpo ciliar y cápsula. De acuerdo con el tipo de catarata, las imágenes podrán ser más turbias al enfocar objetos lejanos o cercanos, como describiremos más adelante. Además, la dispersión provoca encandilamiento o deslumbramiento y por lo que los cambios refractivos se puede provocar diplopía monocular. Nota clínica. La diplopía monocular se diagnostica cuando el paciente continúa viendo doble o incluso más de una imagen repetida, al ocluir el ojo contralateral y deja de referirla al colocar un agujero estenopeico. En pacientes de edad avanzada, la catarata es una de sus causas principales. Tipos de cataratas. Las cataratas según su causa pueden ser seniles, que son las más frecuentes, o secundarias a otras enfermedades oculares y sistémicas, a trastornos metabólicos y nutricionales, medicamentos y trauma. Las cataratas, según la estructura en la que se localizan, pueden ser nucleares, corticales y subcapsulares posteriores, aunque muchas veces son mixtas. Catarata nuclear. Es la opacidad del núcleo cristaliniano. El grado de esclerosis se evalúa en la lámpara de hendidura según la coloración del núcleo, que va desde verde amarillento hasta marrón, que en este estadio final es conocida como catarata brunescente. Figura 11.3.
En la figura 11.3 se observan cataratas nucleares agrupadas de izquierda a derecha en orden creciente de madurez. La extrema derecha corresponde a cataratas brunescentes. Catarata brunescente. Nota clínica. El médico general puede determinar la presencia de la opacidad nuclear a través del examen de reflejo rojo con la pupila dilatada, observándose una irregularidad o ausencia generalizada del mismo. Ver el capítulo 4. Por lo general, las cataratas nucleares son de progresión lenta, provocan una reducción generalmente mayor en la distancia lejana que en la cercana. Esto se debe a que el cambio de claridad entre las capas periféricas y las centrales aumenta el índice refractivo del cristalino y de este modo induce un cambio miópico, conocido como miopía lenticular o miopía de índice. Ver el capítulo 5. Con el progreso de la turbidez de tono amarillento comienzan alteraciones en la visión de colores, en especial de los tonos azules, y pérdida de la función retinal fotópica. Catarata cortical. Consiste en una o más opacidades en forma de cuña de las fibras corticales por hidratación de las mismas. Su evolución es variable, aunque pueden mantenerse estables a través de años. El síntoma más frecuente es el deslumbramiento causado por fuentes de luz intensas como las luminarias de la calle o las luces de los autos, aunque en estadios más avanzados. La luz del día puede perturbar las actividades del paciente. La intensidad de los síntomas depende mucho del grado de compromiso del área pupilar, pues estas opacidades se originan desde la periferia hacia el centro, con la punta de la cuña orientada hacia la pupila. Estas cuñas tienen aspecto blanquecino en la lámpara de hendidura y en la retroiluminación. El reflejo rojo es bloqueado por las cuñas que toman aspecto de sombras y se mantiene normal entre las mismas. Figura 11.4. En la figura 11.4 se observan dos cataratas corticales por iluminación directa, izquierda, y por retroiluminación, derecha. La flecha señala las opacidades corticales. Nota clínica. El médico clínico puede sospechar catarata a predominio cortical cuando las sombras son radiadas hacia el centro, como los rayos de la rueda de la bicicleta, aunque muchas veces la disposición es desorganizada. Si la corteza sigue hidratándose, puede llegar al estadio de catarata intumescente, figura 11.5. En la figura 11.5 se muestra la catarata intumescente. Flecha delgada. Cápsula anterior. Flecha gruesa, cara anterior del núcleo. Nótese el grosor aumentado de la corteza debido a su hidratación. Catarata subcapsular posterior. En general se presenta en pacientes más jóvenes que en los tipos precedentes, y aunque la senil es la más frecuente de sus causas, muchas de las cataratas secundarias son subcapsulares posteriores. Puede tener evolución variable, aunque a veces se desarrolla en el transcurso de varios meses. Las cataratas subcapsulares posteriores se localizan generalmente en las fibras corticales posteriores a nivel del eje visual. Figura 11.6. que muestra un corte biomicroscópico de catarata subcapsular posterior en la flecha. Se presentan como opacidades granulares que pueden converger en una placa fibrosa blanca. Se pueden presentar aisladas o en asociación con otras opacidades cristalinianas. Inducen deslumbramiento, que es más manifiesto en situaciones de miosis, como en ambientes con brillo y mucha luminosidad, y durante el mecanismo de acomodación para visión cercana. Este motivo, sumado a la proximidad al punto nodal del ojo, hace que las cataratas subcapsulares posteriores provoquen mayor pérdida en la visión cercana que en la lejana. Es muy frecuente encontrar pacientes que presentan cataratas mixtas, es decir, con opacidades nucleares corticales y o subcapsulares posteriores concomitantes. Figura 11.7. que muestra una catarata mixta, flecha verde,
componente nuclear, flecha amarilla, componente subcapsular posterior, flecha naranja, componente cortical anterior. Caso problema. Caso clínico número 1. Un paciente sano de 65 años durante un control clínico le comenta que desde hace unos meses sus anteojos de cerca, usted determina que poseen lentes esféricos positivos, ya no le sirven, pudiendo leer el diario sin anteojos. En una consulta previa, un oftalmólogo general lo derivó a un especialista en retina, sospechando una maculopatía. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? Es muy frecuente encontrar pacientes que presentan cataratas mixtas, es decir, con opacificaciones nucleares, corticales y o subcapsulares posteriores concomitantes. Figura 11.7. Causas de las cataratas. Podríamos considerar la catarata senil como de causa primaria, que es la más frecuente de todas. De las secundarias, la más frecuente es la de origen diabético. Catarata senil. La causa más frecuente de la catarata es el envejecimiento. La catarata está presente en el 50% de los mayores de 65 años y aumenta a 70% en los mayores de 75 años. El proceso que las desencadena fue tratado anteriormente en los puntos 2 y 3 del presente capítulo. Catarata metabólica. Catarata diabética. Es la más frecuente dentro de las cataratas de origen metabólico. Recordemos, ver fisiología del cristalino en capítulo 2, que a consecuencia de la hiperglucemia aumentan los niveles de glucosa en el humor acuoso. La glucosa difunde en mayor cantidad dentro del cristalino, donde en parte se transforma a sorbitol, que no es metabolizado. Esto hace que aumente la presión osmótica, por lo que ingresa mayor cantidad de agua, edematizándose las fibras cristalinianas. Esto genera cambios e inestabilidades de la refracción, generalmente de tipo miópico, que en ocasiones pueden llegar a ser el primer signo de manifestación de la diabetes. Se supone que los mismos procesos fisiopatológicos que cambian la refracción producen una precocidad mayor en la aparición de cataratas de tipo senil en los diabéticos, en especial en diabéticos juveniles sin buen control metabólico. Pueden aparecer la denominada catarata diabética o catarata en copo de nieve, denominada así por la presencia de opacidades blanco-grisáceas múltiples en la superficie de la corteza anterior y posterior. Ve la figura 11.8, que muestra un corte de núcleo de catarata diabética a predominio cortical posterior. Nota clínica. En un adulto mayor de 40 años que se miopiza, se debe descartar la diabetes mellitus. Galactosemia. Esta patología de herencia autosómica recesiva consiste en la incapacidad de convertir galactosa en glucosa. Por ende, la galactosa y su reducción a galactitol se acumula en los tejidos. La galactosemia clásica está causada por la deficiencia de la galactosa 1-fosfatouridiltransferasa, causando desde los primeros días de vida malnutrición, deficiencia mental, hepatomegalia y catarata. La galactosemia causada a nivel de la galactoquinasa o la UDP galactosa 4-epimerasa es menos común. La catarata galactosémica en sus estadios iniciales es la única que puede ser revertida con el tratamiento de la enfermedad causal, que consiste en eliminar la ingesta de leche y derivados. De ahí la importancia de hacer el tratamiento precoz de la galactosemia. Hipocalcemia. Provoca la denominada catarata tetánica, que consiste inicialmente en opacidades subcapsulares puntiformes con reflejos iridiscentes. Distrofia miotónica, más frecuente en varones. Esta enfermedad se caracteriza por la relajación lenta de los músculos luego de su contracción.
En el cristalino inicialmente aparecen cristales iridiscentes policromáticos en la corteza para luego formarse una catarata subcapsular posterior. Cataratas inducidas por drogas. La droga que con mayor frecuencia ocasiona catarata es el corticoide, fundamentalmente en la vía de administración tópica, pero también la puede ocasionar por vía sistémica, subconjuntival, inhalatoria o nasal, dependiendo de la dosis y la duración del tratamiento. En general, son cataratas subcapsulares posteriores con reflejos iridiscentes. Otras drogas que pueden ocasionar depósitos anteriores sobre el cristalino son las fenotiacinas y la amiodarona, aunque rara vez ocasionan alteraciones visuales. Catarata traumática. Puede originarse a través de diversos mecanismos. Contusión. Los traumas contusos pueden provocar una catarata en forma inmediata o tardía, que puede ser localizada en la cápsula posterior y luego extenderse a todo el cristalino. También pueden provocar ruptura del ligamento zonular a través de la deformación del globo ocular, con agrandamiento del diámetro ecuatorial generando dislocación o subluxación del cristalino. Perforación. Ya sea por un elemento cortante o por un cuerpo extraño intraocular, genera a menudo una opacificación cortical en el sitio de la ruptura, progresando rápidamente hacia una opacidad completa del cristalino. Figura 11.9. En esta figura se observa la perforación de la córnea con iris encarcerado, hipopión y la catarata traumática. Las proteínas del cristalino en contacto con el humor acuoso pueden provocar una reacción anafiláctica, ver ítem 10. El depósito de las fibras y de las células inflamatorias atraídas por estas en el seno camerular puede provocar un aumento de la presión ocular, ver ítem 10. En algunas ocasiones la perforación no es muy importante, cicatrizándose la cápsula y quedando como secuela una catarata cortical localizada. Rara vez un cuerpo extraño puede quedar alojado dentro del cristalino y a veces puede no provocar catarata. Ciertos metales, ver luego el ítem 8.4.4, metalosis, deben ser extraídos de inmediato. Radiaciones. Los rayos X pueden provocar catarata, generalmente con un periodo de latencia que será más corto en pacientes jóvenes y a dosis mayores. La radiación infrarroja provoca una exfoliación de la cápsula anterior llamada catarata de los sopladores de vidrio, pero en la actualidad es casi inexistente. La exposición durante periodos prolongados a radiación ultravioleta de la luz solar puede aumentar la incidencia de cataratas corticales y subcapsulares, por lo que es recomendable el uso de anteojos que filtren la totalidad de la radiación UV. Metalosis. Entre las mismas se encuentran la siderosis bulbi, debido a cuerpos intraoculares de hierro que puede provocar una decoloración primero amarillenta y luego marrón del epitelio y la corteza cristalineada. Cuando el cuerpo extraño tiene cobre, estamos en presencia de calcosis, que puede presentar una opacidad amarronada en forma de pétalo en la cápsula denominada catarata en girasol. Otros mecanismos. Las quemaduras con álcalis pueden provocar cataratas corticales por el aumento del pH y la reducción de glucosa en humor acuoso. Un shock eléctrico puede provocar coagulación de las proteínas del cristalino. Catarata inducida por otras patologías oculares. La catarata puede ser secundaria a otras enfermedades como la pseudoexfoliación, la retinitis pigmentosa, donde generalmente la catarata es de tipo subcapsular posterior, y la uveitis. Pseudoexfoliación o síndrome exfoliativo, ver capítulo 9. Esta enfermedad se asocia con glaucoma y catarata nuclear, de aparición más precoz que la de origen senil. La pseudoexfoliación provoca el depósito de un material blanco grisáceo sobre la cápsula anterior del cristalino, que le da un aspecto típico denominado signo de la escarapela, figura 11.10, observable con pupila dilatada.
Este signo consiste en dos zonas concéntricas de depósitos granulares, una central y otra periférica, separadas por un anillo libre de depósitos. El área central de depósito tiene forma circular y en general su superficie corresponde a la de pupila sin dilatar. La zona periférica tiene forma de anillo, cuyo borde externo contacta con el borde de la pupila dilatada y puede llegar a las fibras zonulares, mientras que su borde interno tiene aspecto festoneado e irregular. En la figura 11.10, arriba se ven depósitos pseudoexfoliativos en margen pupilar. Depósitos pseudoexfoliativos en margen pupilar. Y abajo, dilatación pupilar del mismo paciente, se observa el signo de la escarapela por depósito, pseudoexfoliación sobre la cápsula anterior del cristalino. El área central de depósito corresponde al diámetro pupilar sin dilatación. El depósito del material pseudoexfoliativo sobre las fibras zonulares las torna frágiles, pudiendo observarse subluxaciones espontáneas y facodonesis, signo observable en la lámpara de hendidura que consiste en el temblor del cristalino desencadenado por los movimientos sacáricos. Nota clínica. Los pacientes con pseudoexfoliación están más propensos a sufrir ruptura de la cápsula posterior y diálisis zonulares. Ver complicaciones de la cirugía de catarata en el punto 11.11.3 y dificultades para implantar la lente intraocular durante la facoemulsificación debido a la debilidad zonular. Examen del paciente con catarata. Para sospechar que un paciente presenta catarata, el médico clínico debe basarse en un interrogatorio minucioso de los síntomas visuales que presenta, la medición de la agudeza visual, la evaluación del reflejo rojo y la oftalmoscopía directa. Para diagnosticar la catarata y completar el estudio del paciente, el oftalmólogo agregará la biomicroscopía, la oftalmoscopía indirecta y estudios funcionales. Interrogatorio. Durante el mismo es importante investigar si la dificultad para ver del paciente tuvo comienzo progresivo o brusco, si es de lejos y o de cerca, si es peor de día o de noche. En un paciente mayor de 65 años es útil saber si el paciente tuvo cambios de anteojos tanto de lejos como de cerca, puesto que a esa edad lo normal es que la refracción sea estable. Se debe preguntar al paciente si en los últimos meses o años comenzó a sufrir fotofobia o deslumbramiento o si son más intensos en caso de haber existido previamente. También se debe interrogar sobre visión borrosa o visión doble. Por ejemplo, muchos pacientes refieren que los bordes de la luna ya no son nítidos como antes. Nota clínica. En un paciente con pérdida de visión brusca, uni o bilateral no traumática, no se debe sospechar catarata. Para considerar la utilidad de la cirugía, se debe establecer si la reducción de capacidad visual dificulta las actividades habituales del paciente según la edad del mismo. Reducción de visión. Recordemos que los distintos tipos de catarata alteran la visión de forma diferente. Las cataratas nucleares muchas veces se asocian con buena agudeza visual de cerca, incluso sin anteojos, y reducida visión lejana debido a que inducen miopía. En cambio, las cataratas subcapsulares posteriores reducen más la visión cercana que la lejana, especialmente en ambientes muy iluminados debido a la miosis. Las cataratas corticales en general no modifican demasiado la visión,
salvo que una de las opacidades en cuña sea muy densa y tome el área pupilar. Deslumbramiento. Puede variar desde ligeras molestias con las luces de los autos a un severo deslumbramiento con la luz del día, por lo que puede llegar a ser muy discapacitante, incluso en pacientes que presentan agudeza visual a 10/10. El deslumbramiento es más frecuente con las cataratas subcapsulares posteriores y las corticales en orden decreciente. Miopización. Recordemos que la catarata nuclear puede inducir miopía de índice, ver capítulo 5, generalmente de 2 o 3 dioptrías. En un paciente hemétrope con una presbicia desarrollada que requiere adición de cerca de 3 dioptrías, esto puede mejorarla. Esta ventaja es todavía mayor cuando se trata de una catarata unilateral que el paciente pueda tolerar, efecto conocido como monovisión, ver capítulo 5. En caso contrario, el paciente puede tener molestias por la anisometropía. De todos modos, esta recuperación de visión cercana es un beneficio transitorio debido a que a medida que la catarata avanza, la calidad visual empeora. A veces la miopización es mucho más intensa, por lo que la visión cercana sin anteojos no es cómoda, ya que el paciente debe acercar demasiado las cosas para poder visualizarlas. Reducción de agudeza visual y de visión de contraste. El examen de agudeza visual deberá realizarse sin corrección y con corrección, tanto de lejos como de cerca, de uno u otro ojo por separado. Evaluar la agudeza visual con estenopeico permitirá dilucidar si la disminución visual se debe a un problema refractivo o alguna opacidad. De los medios transparentes del ojo, ver capítulo 4. En caso de cataratas intumescentes o hipermaduras con pacientes que no llegan a tener visión de bultos, la evaluación de la proyección luminosa permite pronosticar una mejoría en la visión postoperatoria, aunque sin asegurar un buen resultado en agudeza visual por recuperación de la fijación foveal. Sensibilidad de contraste. Si bien la agudeza visual es una forma muy práctica de evaluar la reducción visual que provocan las cataratas, muchas veces puede subestimar las molestias que sufre el paciente. Ya sabemos, ver capítulo 4, que el test de Snellen evalúa optotipos con alto contraste. Muchas veces encontramos pacientes con 10/10 de agudeza visual de Snellen que presentan agudeza visual funcional de 3/10 o 5/10 en el test de visión de contraste. Esta reducción funcional es todavía mayor en la visión escotópica nocturna. Evaluación del reflejo rojo. Si los medios transparentes son normales, el examen del reflejo rojo mostrará una iluminación homogénea de la pupila. La falta de reflejo rojo o la alteración en la homogeneidad del mismo nos permite sospechar la presencia de una catarata. Incluso, según como sea la alteración del reflejo, podemos sospechar el tipo de catarata, ver ítem 6. Si es una turbidez que se atenúa hacia la periferia, es probable que sea una catarata nuclear. Si la turbidez es densa con bordes irregulares localizada en el eje visual, sospecharemos una catarata subcapsular posterior tenue central. Si la turbidez tiene aspecto de espículas generalmente radiadas, entre las que se observa el reflejo rojo, pensaremos en catarata cortical. Otras patologías que pueden provocar alteraciones de medios transparentes son los leucomas en la córnea, la hemorragia vítrea o el desprendimiento de retina, pero en general el interrogatorio y la oftalmoscopía puede guiar al clínico a descartarlas. Evaluación de las pupilas. Es muy útil en cataratas maduras e intumescentes donde el paciente no sea capaz de distinguir bultos y el polo posterior no sea evaluable, debido a que el reflejo fotomotor permite pronosticar una ausencia de neuropatía óptica. Biomicroscopía. Es el examen más importante para evaluar la catarata que el oftalmólogo realiza en la lámpara de hendidura con la pupila dilatada.
En el mismo se debe evaluar el tipo de catarata, ver ítem 6, el nivel de maduración, conocido como dureza, del núcleo, y el diámetro máximo de dilatación pupilar, datos que nos permitirán prever la dificultad del caso. El tipo y la dureza de la catarata deben correlacionarse con la reducción de agudeza visual que presenta el paciente. En caso contrario, es probable que la reducción visual se deba a otra patología. Debe examinarse el endotelio de la córnea, a fin de descartar alteraciones endoteliales. Ver capítulo córnea que pueden agravarse con la operación, así como investigar la presencia de anormalidades en el iris, como sinechias posteriores que puedan dificultar la operación. También debe investigarse la presencia de blefaritis y cualquier otra anomalía de los párpados, como las malposiciones y la deficiencia en el cierre. Los trastornos palpebrales deberían ser tratados antes de la operación debido al riesgo asociado de endoftalmitis. Oftalmoscopia. Nos permite evaluar la retina y el humor vítreo, a fin de hacer el diagnóstico de otras patologías concomitantes que pudieran empeorar el pronóstico visual del paciente, ya que la operación de catarata no daría el resultado esperado cuando coexistan alteraciones maculares o del nervio óptico. Mediciones preoperatorias. A fin de determinar el poder de la lente intraocular a implantarse, debe realizarse la queratometría para medir el poder de la córnea y la biometría para medir el largo axil. El método biométrico utilizado con más frecuencia es el ultrasonido, figura 1111, aunque paulatinamente está siendo reemplazado por la interferometría láser, que permite mediciones mucho más precisas y reproducibles. Entonces A sería la cara posterior de la córnea, B la cara anterior del cristalino, C la cara posterior del cristalino y D la retina. Nota clínica. En la operación de catarata se utiliza el poder de la lente intraocular para compensar desbalances preoperatorios entre el poder de la córnea y el largo axil, de modo de corregir concomitantemente la miopía o la hipermetropía que presente el paciente. Cuanto mayores sean el poder de la córnea y o el largo axil, menor será el poder de la lente para obtener la emetropía posoperatoria. El objetivo de estas mediciones en general es que el paciente tenga una refracción posoperatoria lo más cercana posible a la emetropía, de modo de no utilizar anteojos para ver de lejos, pero sí para actividades de lectura. Actualmente hay disponibles lentes intraoculares multifocales que también brindan visión cercana sin corrección, lo que permite que el paciente no necesite anteojos para ninguna actividad. Otros estudios oculares. Ecografía en modo B. Debe realizarse en aquellos pacientes donde la catarata impide la visualización del segmento posterior, a fin de descartar la presencia de un desprendimiento de retina, un estafiloma posterior, opacidades vítreas o un tumor del polo posterior. Test de Lotmar o potencial acuity meter. Son estudios complementarios que pueden pronosticar la agudeza visual que el paciente podría obtener tras la intervención. Estudio de salud general. Si bien se discute su utilidad en todos los casos, preferimos realizar un examen de rutina de sangre y orina a fin de evaluar la coagulación y descartar posibles focos infecciosos sistémicos. La técnica moderna con incisión a través de la córnea permite que los pacientes con anticoagulación sean operados sin suspender la misma. También solicitamos un electrocardiograma con evaluación del riesgo prequirúrgico. La baja invasividad de la cirugía de catarata permite que pacientes mayores de 90 años sean operados sin inconvenientes. Es muy importante que los médicos generales tengan esto presente, ya que un consejo en contrario puede desalentar al paciente
cuya reducción visual por catarata puede predisponerlo a accidentes o confirmarlo a una actividad o confinarlo a una actividad reducida, lo que a su vez puede alterar el estado cognitivo. Indicación de cirugía. Caso clínico número 2. Un varón de 60 años refiere molestias por deslumbramiento al conducir automóvil. Usted encuentra un reflejo rojo alterado en ambos ojos por una tenue sombra circular sobre el eje visual, con reflejo normal alrededor de la misma, que la asocia a incipientes cataratas subcapsulares posteriores, lo que fue confirmado con la biomicroscopía por el médico oftalmólogo. El resto del examen ocular es normal. ¿Recomendaría la cirugía de las cataratas? Caso clínico número 3. En una paciente de 92 años que presenta trastornos para deambular debido a una cirugía de cadera previa, usted encuentra una agudeza visual lejana de 20/40 que no mejora con estenopeico. La paciente puede leer correctamente sin anteojos. El reflejo rojo está reducida en toda el área pupilar, sospechando una catarata nuclear. La oftalmoscopia es normal. ¿Recomendaría usted la facoemulsificación? El principal motivo para indicar la cirugía de catarata es el interés que presente el paciente en mejorar su calidad visual. Cuando el desmejoramiento de la misma causado por la catarata le impide realizar correctamente sus actividades habituales. La recomendación de la operación debe estar basada en una evaluación minuciosa de las necesidades visuales del paciente y de los síntomas que la catarata le provoca, ver ítems 9.1 a 9.4, con independencia de la agudeza visual. Este concepto reemplazó la idea tradicional de que la catarata debía operarse cuando estuviera madura, debido a que las complicaciones de la cirugía moderna son muy poco frecuentes. Ciertas patologías oculares pueden ser secundarias a catarata, cuya operación puede resolverlas. El cristalino puede inducir aumento de la presión ocular por bloqueo del trabeculado de varias formas. En cataratas maduras o hipermaduras se liberan proteínas cristalinianas a través de la cápsula, las que tienden a ser ingeridas por macrófagos, que al depositarse en el seno camerular provocan el llamado glaucoma facoelítico. En cambio, luego de un traumatismo que involucre a la cápsula, la obstrucción del trabeculado por fibras cristalinianas provoca el glaucoma por partículas cristalinianas, mientras que si las fibras desencadenan una inflamación granulomatosa, pueden causar el llamado glaucoma facoanafiláctico. Una catarata intumescente puede provocar el glaucoma facomórfico, caracterizado por cierre angular y cámara anterior plana. También una luxación o subluxación del cristalino. Ver más adelante ectopía lentis. Puede provocar cierre angular, el llamado glaucoma facotópico. En todas estas situaciones, independientemente del tratamiento antiglaucomatoso, la solución definitiva del glaucoma generalmente es la extracción del cristalino. Las intervenciones por otras patologías, vitrectomía, trabeculectomía, pueden provocar la progresión acelerada de una catarata preexistente, por lo que puede ser conveniente la extracción combinada de la misma durante la intervención planeada, facovitrectomía, facotrabeculectomía. Asimismo, la catarata debe extraerse si impide la realización de tratamientos de otras patologías en el polo posterior, como la panfotocoagulación con láser en retinopatía diabética. Finalmente, la baja incidencia de complicaciones permite que en pacientes que desean realizarse una cirugía refractiva por miopía o hipermetropía pueda indicarse la facoemulsificación cuando presentan una incipiente catarata, aun cuando no les afecte la visión corregida. De hecho, la cirugía refractiva con excimer láser está contraindicada en ojos con catarata nuclear
incipiente debido a que la miopización asociada provocaría un resultado refractivo inestable, incluso en pacientes hipermétropes que no presentan catarata. Se indica la facoemulsificación de cristalino transparente si no es seguro corregir el vicio refractivo con técnicas sobre la córnea, o si el paciente desea obtener independencia de los anteojos tanto de lejos como de cerca a través del implante de una lente intraocular multifocal. Cirugía de la catarata. Salvo el tratamiento dietético en las cataratas pediátricas por galactosemia, hasta el momento ningún médico ha probado beneficio alguno en prevenir, retrasar o revertir el desarrollo de cataratas. Técnicas quirúrgicas. Hay 3 técnicas de cirugía de catarata: la intracapsular, la extracapsular y la facoemulsificación. Técnica intracapsular. Extracción completa del cristalino. Estuvo vigente desde 1753 hasta alrededor de 1980. Se practica bajo anestesia inyectada parabulbar entre el reborde orbitario y la pared ocular o retrobulbar por detrás del ojo en el espacio entre los músculos extraoculares. Luego de realizar una apertura de la conjuntiva superior se realiza una incisión de 10 milímetros. El cristalino es desprendido por completo de su fijación sonular y se lo extirpa, incluyendo la cápsula en su totalidad, a través de la herida. El método más utilizado para la extracción de la catarata intracapsular es mediante criocoagulación, figura 11-12. En esta figura se observa la extracción intracapsular de la catarata, en corte sagital arriba y vista del cirujano abajo. Corte sagital arriba. El corte y vista cirujano abajo. Se esquematiza la utilización del criocoagulador. Obsérvese la desinserción sonular provocada. Esta es suturada con entre 6 y 10 puntos de nylon 10.0 que tironean de la córnea, generando astigmatismo. La afaquia, ausencia del cristalino, producida por esta técnica generalmente era corregida con anteojos esféricos positivos de gran poder en un ojo previamente emétrope. La afaquia se corrige con una lente de aproximadamente más 10 dioptrías. Desde 1940 pudo corregirse también con lentes de contacto. Esta técnica cuenta con alrededor de 5% de complicaciones que podrían llevar a la ceguera, como la infección, la hemorragia expulsiva, en la que la hipotonía ocular producida por la herida inicia una hemorragia coroidea que puede terminar con la expulsión de los contenidos intraoculares a través de la herida, el desprendimiento de retina y el edema macular cistoideo. Por ese motivo, en la actualidad no se la practica, salvo casos excepcionales con diálisis sonulares, donde el cirujano considere que, de acuerdo a su nivel de entrenamiento, podría dislocarse la catarata al segmento posterior durante la facoemulsificación. Técnica extracapsular. Se diferencia de la intracapsular en que, en lugar de desprenderse la catarata de la zónula, el núcleo es prolapsado hacia la cámara anterior, a través de una apertura de esta, llamada capsulotomía. Figura 11-13. Luego, presionando el borde posterior de la herida y el tercio inferior de la córnea, se genera una diferencia de presión que permite la extracción de la catarata a través de la herida. Figura 11-14a y b. En la figura 11-13 se muestra la extracción extracapsular de la catarata vista cirujano. Se esquematiza el prolapso de la catarata a través de la capsulotomía anterior. Se esquematiza el prolapso de la catarata a través de la
Se esquematiza el prolapso de la catarata a través de la capsulotomía anterior. Flecha. Después se aspira la corteza con cándulas, dejando el ecuador y la cápsula posterior adheridos a la zónula. De esta forma se mantiene el llamado saco capsular, que forma un soporte para implantar una lente intraocular en una posición anatómica y segura. La lente intraocular, ver ítem 12, permite corregir la afaquia de modo más fisiológico, figura 11-15. La sutura de la herida induce astigmatismo, por lo que la visión se recupera lentamente, ya que los puntos comienzan a retirarse a la sexta semana. En la figura 11-14 se muestra la extracción extracapsular de la catarata. A. Vista cirujano. B. Corte sagital. Se esquematiza la expresión del núcleo a través de la herida. Las flechas señalan la posición de los instrumentos y los sitios donde el cirujano debe presionar. A. Vista cirujano. B. Corte sagital. En la figura 11-15 se muestra la extracción extracapsular de la catarata, vista cirujano. Se esquematiza el implante de la lente intraocular en el saco capsular. Y en la figura 11-16 se muestra la máquina de facoemulsificación a la izquierda, pieza de mano derecha arriba y punta de titanio, flecha derecha abajo. Si bien esta técnica significó un gran avance porque permitió corregir la afaquia, no redujo de modo significativo la incidencia de complicaciones que presentaba la intracapsular, por lo que fue reemplazada por la facoemulsificación. A partir de 1990, en la actualidad queda reservada para cataratas muy avanzadas con alteración del endotelio corneal, en las que el cirujano, de acuerdo a su experiencia, sospeche que el ultrasonido a utilizar pueda provocar una descompensación endotelial que requiera un injerto de córnea. Facoemulsificación. Desarrollada por Charles Kellman en 1967, es la técnica que se utiliza en la casi totalidad de los pacientes. Es una técnica ambulatoria que lleva entre 15 y 25 minutos según la complejidad del caso. Se realiza habitualmente bajo anestesia tópica en gotas y se inicia construyendo una herida valvular de entre 2,5 y 3 milímetros, por lo general corneal. Se realiza una capsulotomía anterior circular continua, que llamamos capsulorhexis. Se inyecta suero balanceado por debajo del borde de la capsulotomía, separando la corteza y el núcleo de los sectores ecuatorial y posterior de la cápsula, paso conocido como hidrodisección. Luego se utiliza el facoemulsificador, figura 11-16, una máquina que posee un panel de programación y una bomba de aspiración conectada a una pieza de mano, figura 11-16, que utiliza el cirujano. Esta pieza de mano presenta una punta que se desplaza alrededor de 0,1 milímetros a una frecuencia de entre 28.000 y 40.000 veces por segundo, generando energía mecánica que llamamos ultrasonido. Luego de la hidrodisección, la punta es introducida a través de la herida dentro de la cápsula o de la cámara anterior para cortar el núcleo en pequeños segmentos que luego serán disueltos. Figura 11-17. En la figura 11-17 se muestra el esquema de la facoemulsificación. Vista perfil arriba, vista cirujano abajo. Se observa la punta de la pieza de mano introducida por una incisión pequeña, flecha blanca, disolviendo la catarata y aspirándola hacia su interior, flecha amarilla.
La flecha roja indica el margen de la cápsula rexis. Entonces, esta figura muestra el esquema de la facoemulsificación. Vista perfil arriba, vista cirujano abajo. Se observa la punta de la pieza de mano introducida por una incisión pequeña, flecha blanca. Esta es la incisión pequeña. Disolviendo la catarata y aspirándola hacia su interior, flecha amarilla. La flecha roja indica el margen de la cápsula rexis. Cuanto más avanzada sea la catarata, su mayor dureza requerirá mayor energía ultrasónica para disolverla. Aparte de la liberación de ultrasonido, la punta se conecta con la bomba para aspirar los segmentos disueltos en la cámara anterior y con una vía de irrigación para reponer el volumen de la misma y evitar su colapso. Luego de aspirar la corteza y pulir la cápsula, se implanta una lente intraocular plegada sin tener que agrandar la herida. Como la herida es muy pequeña y de construcción valvular, es sellada por la presión intraocular. Por eso se la conoce como incisión autosellante y por lo general no es necesario suturarla, reduciéndose significativamente el astigmatismo inducido por la cirugía, con lo que se obtiene una recuperación visual muy rápida. La otra ventaja de la facoemulsificación es que, al trabajar con cámara anterior presurizada por la incisión pequeña y la continua reposición de volumen a través de la infusión, se reducen de forma significativa los riesgos asociados a las técnicas anteriores, en especial la hemorragia expulsiva. La anestesia tópica utilizada permite que los pacientes se retiren del quirófano con el ojo operado sin ocluir, acelerando la recuperación visual y evita los riesgos asociados a las inyecciones anestésicas, hemorragia retrovulvar, ptosis y o diplopía por lesión de los músculos extraoculares, perforación ocular o del nervio óptico, descompensaciones cardiovasculares. Nota clínica. Actualmente puede no ser necesario suspender los antiagregantes previo a la facoemulsificación debido a que generalmente se realiza bajo anestesia tópica, que no requiere inyecciones y a través de una incisión corneal que es un tejido avascular. El ultrasonido puede alterar el endotelio corneal y el alto flujo de aspiración pueden dañar la zónula, por lo que en cataratas avanzadas la predisposición a sufrir descompensaciones corneales o diálisis zonulares, donde la cápsula se desprende del cristalino y puede provocar el ingreso de vítreo a la cámara anterior o la caída del núcleo al segmento posterior, es mayor. Es por ello que en la actualidad no es conveniente esperar a que la catarata sea demasiado madura. En dicho caso, el cirujano evaluará, en base a su experiencia, si programará una técnica extracapsular. Entre las complicaciones de la facoemulsificación encontramos la opacidad de la cápsula posterior, la ruptura de la cápsula posterior, la diálisis o desprendimiento zonular, el edema macular cistoideo o de la córnea, si bien poco frecuentes las infecciones o endoftalmitis, frecuencia aproximada de 1 en 2000, y la hemorragia expulsiva, aún más infrecuente, son las más graves porque pueden llevar a la pérdida del ojo operado. La operación de catarata puede incrementar, se estima que al 1 por 1000, el riesgo de desprendimiento de retina en el postoperatorio a mediano o largo plazo, en especial en ojos miopes, que por su patología de base ya presentan un riesgo mayor de desprendimiento de retina. La opacidad de la cápsula posterior es la complicación más frecuente. Sucede en alrededor del 20% de los pacientes a los 2 años de la operación y se trata mediante la apertura de la cápsula posterior con jack láser. La ruptura de la cápsula durante la cirugía puede provocar la caída de pedazos nucleares al segmento posterior, el ingreso de vítreo a la cámara anterior o la imposibilidad de que la lente intraocular sea implantada dentro del saco capsular por falta de soporte adecuado. En el corte y mediano plazo,
puede empeorar la función visual por desprendimiento de retina. El riesgo de desprendimiento de retina aumenta significativamente en los casos con ruptura capsular con respecto a las facoemulsificaciones que no presentaron esta complicación o edema macular cistoideo, menos del 1% de los casos. Menos del 0,5% de los casos pueden presentar queratopatía bullosa por descompensación corneal. Tipos de lentes intraoculares. El primer lente intraocular fue implantado en 1949 por el oftalmólogo inglés Harold Ridley. Los primeros diseños, ya sea para ser implantados en la cámara anterior luego de una técnica intracapsular o en la cámara posterior con técnica extracapsular, presentaban altos índices de complicaciones como glaucoma, uveitis y descompensación corneal. Recién entre mediados de los 70 y comienzo de los 80, el refinamiento en la técnica quirúrgica con los microscopios y el uso de sustancias viscoelásticas para implantarlas permitió la aceptación generalizada de las lentes intraoculares. El material originalmente utilizado fue el polimetil metacrilato, PMMA, de característica rígida. Pueden tener ópticas con 7 milímetros de diámetro para extracapsular o de 5,5 milímetros para implantar en facoemulsificación a través de incisión córneo-escleral. Además de la óptica, las lentes intraoculares presentan dos ápticas de soporte que apoyan sobre el ecuador capsular manteniendo la óptica en posición firme y centrada con respecto a la pupila, figura 11-18. En la figura 11-18 se observa una lente con óptica de 7 milímetros a la izquierda y lente de óptica plegable de 6 milímetros a la derecha. La flecha indica una de las ápticas de soporte. Con el avance tecnológico se desarrollaron lentes intraoculares de materiales flexibles como el silicón o el acrílico que pueden ser plegados para implantarse a través de incisiones de 2,8 a 3,2 milímetros y una vez dentro de la cámara anterior se despliegan obteniendo el diámetro de 5,5 o 6 milímetros. Esto permite aprovechar al máximo las ventajas de la facoemulsificación al no tener que ampliar la incisión. Figura 11-19. En la figura 11-19A tenemos pasos de la operación de facoemulsificación de izquierda a derecha, de arriba a abajo, entrada en cámara anterior con bisturí de diamante, apertura circular de la cápsulorhexis, introducción de líquido dentro del cristalino, hidrodisección, facoemulsificación del núcleo, aspiración de la corteza, introducción del lente intraocular con inyección, imagen mayor, vista final del lente intraocular multifocal. Actualmente se encuentran disponibles lentes intraoculares con óptica multifocal
que permiten ver de lejos y de cerca, sin anteojos en la mayoría de los pacientes, aunque en algunos pueden provocar halos que son más manifiestos con las luces, por lo que pueden ser inconvenientes en pacientes que manejan de noche. En la figura 19b se observa la introducción de la lente intraocular plegada dentro del inyector izquierda y su despliegue completo dentro del saco capsular a la derecha. La flecha azul indica el margen de la cápsula rexis. Hacemos una pausa en anormalidades congénitas y pediátricas del cristalino.